Hey, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Hoy es viernes, ¿qué día estamos hoy? 5, ¿no? 4 de junio de 2021. Bueno, puede que la calidad del podcast se escuche diferente, es que estoy en mi cocina, porque pues me voy a cocinar algo de comer. Mientras tanto, pues he dicho, oye, vamos a aprovechar un poco el tiempo y vamos a crear contenido, que este podcast diario hay que mantenerlo. Así que nada, he decidido, pues esto, grabar mientras buenamente me preparo algo. ¿Y de qué quiero hablar hoy? Bueno, hoy quiero hablarte de las noticias y de cómo pueden prostituir la mente del inversor. Que tengas mucho cuidado con las noticias sobre bolsa, estamos hablando, se sobreentiende, que lees. Ten mucho cuidado sobre las mismas, porque muchas veces bueno, ahora mismo vamos a ir con el episodio, te voy a ir paso por paso. Sin antes decir que me puedes seguir en Instagram, @arnau_noves. Ahí comparto empresas que compro, empresas que vendo, un sinfín de contenido gratuito, que oye, pues puedes seguirme y si te gusta bien y si no, pues no pierdes nada. Venga, vamos con el episodio de hoy. Las noticias. Bueno, todo el mundo sabe, aunque incluso gente que no sabe nada sobre bolsa, puede entender que una noticia es algo que realmente importa en el mercado de valores. Es algo muy importante en la bolsa, ya que pues una noticia, sea cual sea de la índole que sea, puede cambiar absolutamente las reglas del juego por completo. Por ejemplo, sin ir más lejos, la empresa Ford Motor. Ford Motor anunció el otro día, ahora mismo no sé, me estoy yendo a mi estudio, por cierto, de grabación, a mi sala insonorizada, porque al final no tengo tanto hambre. Pues, por ejemplo, Ford Motor anunció que en los próximos 10 años, creo que el 60% de su producción que iban a vender sería eléctrica o algo así, anunció el otro día, y pues esa noticia lo que ha hecho ha sido propulsar a la compañía hacia arriba. Eso, pues, ahí estamos de acuerdo todos. Por el contrario, vamos a poner un ejemplo. Alibaba en diciembre de 2020 anunció que pues su IPO Ant Group no iba a salir a bolsa finalmente, al menos se iba a retrasar. ¿Qué hicieron las acciones? El precio de las acciones, bajar. Podemos estar de acuerdo en que las noticias son una parte fundamental de la inversión en bolsa. Una noticia puede tanto propulsar el precio como tirarlo. Ya hemos hablado muchas veces por aquí, y también lo hemos comentado en Boring Capital 1000 veces, cómo poder operar las noticias, si operar en noticias, si no, si abstenerse, etc. De hecho, si tú eres un escuchador, iba a decir, si eres un oyente asiduo de este podcast, posiblemente ya sepas cómo interpretar las noticias y mi postura respecto a cómo comerciar cuando estas salen. Pero hoy no voy a hablar tanto de eso, de qué hacer cuando sale una noticia, sino que voy a hablar de en qué noticias confiar, en qué noticias no confiar, y cómo yo creo que a lo largo de los años, al menos es lo que yo he aprendido, hay que relativizar la importancia que tienen las noticias. Hay dos tipos de noticias en bolsa, respecto a mi criterio, por supuesto. Las importantes y las no importantes. Las importantes son aquellas que surcan o trazan el camino a seguir de una acción, la que sea, pues Apple, Microsoft, Ford Motor, la que te dé la gana, a largo plazo. Mientras que las no importantes son aquellas noticias las cuales, como mucho, pueden hacer variar el precio, oscilar el precio durante una semana, durante un mes, pero a medio y largo plazo realmente no tienen ninguna repercusión más allá de, pues eso, una pequeña oscilación en el más corto plazo. Estos dos tipos de noticias son muy importantes que los distingas, porque una vez los distingues, a simple vista sabes distinguir si una noticia es importante o no es importante, vas a tener muchísimo camino avanzado, por así decirlo. Y es que esto, señores, aunque me encantaría hacer un curso o lo que sea y venderlo o no venderlo sobre cómo interpretar, o sea, cómo saber automáticamente si una noticia es importante y debemos atender a ella, o no es importante y debemos pasar del tema, me encantaría, pero no puedo, porque es una habilidad que yo creo, desde la sinceridad absoluta, creo que se adquiere con la experiencia. Pero bueno, de todas formas, aunque esta habilidad se adquiera con la experiencia, te voy a dar un poco las bases, que es un poquito lo que yo he aprendido en todos los años que llevo aquí, pues para que te sirva a identificar si una noticia es realmente valiosa o importante, o simplemente es basura mediática. Tienes que saber que una noticia importante, las del primer punto, lo que hacen es modificar o bien el modelo de negocio de la empresa, o bien la situación de la empresa. Por ejemplo, son noticias del estilo, no sé, la empresa, siempre pongo el mismo ejemplo. La empresa Manzanas Manolito va también a plantar peras. Eso es una noticia importante. ¿Por qué? Porque está cambiando el modelo de negocio. Ahora, Manzanas Manolito ya no solo va a vender manzanas, sino que va a vender también
peras, por lo cual está diversificando su modelo de negocio. Esta noticia es importante porque puede tener repercusiones a largo plazo. Normalmente positivas, pero bueno, también puede haber una diempeoración, que es un término que usa Peter Lynch para describir a una empresa que se diversifica de forma errónea. Así que hay que estar atento. Este tipo de noticias de diversificación, también de cambios de modelo de negocio, cierre de operaciones antiguas, todo este tipo de recortes o aumentos de producción, todo este tipo de noticias sí que son importantes. ¿Por qué? Porque afectan al ROE. El ROE es un ratio fundamental, Return over Equity en inglés, que básicamente es la rentabilidad financiera. Básicamente, para que nos entendamos, es la rentabilidad que obtiene el inversor. Un ROE por encima del 30% en una empresa suele ser una empresa bastante instaurada, una empresa capaz de generar beneficios para el inversor. Pues eso, las noticias importantes, las que realmente tendríamos que tomar en cuenta, son aquellas noticias las cuales afectan directamente al ROE, para que nos entendamos. Es decir, la rentabilidad financiera, la rentabilidad que obtiene el inversor. Así pues, por ejemplo, Microsoft, cuando anunció su plan de expandirse por el cloud computing con Microsoft Azure, estaba influyendo en el ROE. Y es que, claro, al hacer una nueva división de cloud computing, en el caso de que esa diversificación saliese bien, iba a tener, primero, más fuentes de ingreso, segundo, menos dependencia de un sector en específico y tercero, más ingresos. Así de sencillo. Entonces, al tener más ingresos, más flujos de caja, se traduce en más ROE. Así de sencillo. Esa noticia de que Microsoft hace muchos años ya, se introdujese en el mercado del cloud computing era una noticia positiva, importante. Que no estoy diciendo si positiva o negativa, cuidado. Esto igual es otro episodio, valorar si una noticia es positiva o negativa, porque cualquier noticia puede ser interpretada de dos formas. Cuidado. Pero eso son noticias que realmente cambian los fundamentales de la empresa. Igual que, pongamos un ejemplo de una noticia de que pues una empresa está cerca de entrar en suspensión de pagos. Hostia, pues eso también es una noticia importante, porque al fin y al cabo está afectando sobre todo los fundamentales de la empresa. En definitiva, cuando una empresa cambia sus fundamentales, a través de una noticia, es una noticia importante, es una noticia a la que nosotros tenemos que atender. Normalmente no sufren mucho. De hecho, paradójicamente, cuando hay noticias importantes, el precio no suele oscilar mucho en el corto plazo. Es muy curioso. Por ejemplo, cuando una empresa anuncia, que se va a expandir por no sé qué modelo de negocio, o que este año o que puede afrontar las deudas a largo plazo con los activos a corto plazo, no sé, algún tipo de noticia fundamental, que son las importantes, normalmente lo que ocurre es que el precio en ese mismo día o en esa misma semana no oscila casi nada. Ya sea positivo en caso de, por ejemplo, la liquidación de deudas, o negativo. No suele oscilar. Y esto me hace pensar que hay mucho porcentaje de dinero en la bolsa que realmente se mueve simplemente por la especulación, por ganar dinero rápido, y una noticia en el cambio fundamental en el seno de la empresa no interesa tanto. Y esto es algo bastante curioso y paradójico que te quería compartir. Pero bueno, una vez nos ha quedado claro el primer tipo de noticias, que son las importantes, a las que tenemos que atender, vamos con el segundo tipo de noticias, que son las no importantes. Este tipo de noticias son, por ejemplo, vamos a poner una empresa, que se dedique al transporte marítimo. Se hunde un barco suyo, o va a tener un retraso de 2 semanas porque hay un conflicto de guerra, o lo que sea. Este tipo de noticias son noticias que hacen mucho ruido, noticias que, ¡pum!, caen el precio, no sé, se hunde un buque, o cuando Boeing, no sé si os acordáis, se se estrelló un par de Boeing 737, fallaban los motores, ¡boom!, la cotización de Boeing a la calle, a la basura, en el corto plazo, claro. Pero claro, es que estamos hablando de un fallo en un Boeing 737 de 100.000 unidades producidas en vuelo. Pues me refiero, es que no tiene ningún tipo de sentido. Además, seguía con el mismo modelo de negocio, con la misma cuota, sigue con el mismo incremento, con mismos fundamentales, con la misma rentabilidad a corto plazo. Simplemente una noticia de que un Boeing 737 pues se estrelló y ¡boom! Las acciones hacia abajo. Entonces esto es una noticia claramente importante, porque a mí, como accionista de Boeing, ¿qué más me da que se haya estrellado un Boeing 737 de los 100.000 que producen al año? A ver, por supuesto, si se hubiesen estrellado de 100.000, coño, a lo mejor sí que hay un fallo aquí y puede perder clientes Boeing. Pero normalmente las noticias suelen ser bastante sensacionalistas. Y esto también no lo culpo, es decir, suele haber, si tú te metes, mira, hay un truco. Busca cualquier acción que tengas tú en cartera y añádele el símbolo del dólar. Por ejemplo, Apple, pones símbolo del dólar, AAPL, y lo buscas en Twitter. Te van a salir un porrón de noticias, la mayoría negativas, sobre Apple.
Y la mitad son noticias basura, son noticias no importantes. Y cuando en Apple no suele, porque es una empresa muy grande y tal, pero, por ejemplo, como os he dicho, en ZIM, perdón, es una empresa de transporte marítimo, pues pasó eso, ¿no? Se bloqueó ayer creo que fue, se bloqueó un portaaviones, no, como digo, un barco de carga, de contenedores de carga, y como que se ha retrasado como 2 semanas, que es una absoluta chorrada. Pues ayer la cotización en el menos 7%. Son noticias poco importantes. Y son noticias poco importantes, me dirás, Arnau, a ver, si son noticias tan poco importantes, ¿por qué salen en Bloomberg? ¿Por qué salen en CNBC? ¿Por qué todo el mundo les presta atención? Etcétera. Pues muy sencillo. Porque hay una mafia mediática. Y esto es así, en todo. En la bolsa y en la sociedad civil. Hay una mafia mediática. Hay unos intereses. Todo el mundo tiene acciones. O sea, todo el mundo de las élites tiene acciones. Hay intereses. Y esto es así. Y a lo mejor te estás diciendo, no, ya te has vuelto absolutamente loco. No, todo está manipulado. Esto es así, igual que el mercado sacude de repente y luego sube. ¡Ay! No, está todo manipulado. Y en las noticias es lo mismo. Y la editorial de Bloomberg sabe que si va a sacar una noticia que realmente es irrelevante, como el retraso de un barco, o que se estrelle un 737... O que, bueno, a ver, igual que se esté un 737 si muere personas, pues sí que es relevante. Pero que se retrase un barco 2 semanas, o que haya un parón, yo qué sé, de producción de 3 días porque hay una nevada en Siberia, pues eso no es relevante. Pero nada relevante, y el sentido común así nos lo dicta. Pero bueno, ya están ahí CNBC, Bloomberg y todas el séquito mediático bursátil, en este caso financiero, dando bombo a la noticia. ¡Ay, esto que puede repercutir! Que es que, mira, si se retrasa este barco ahora, el otro va a tardar en salir. Y es todo pajas mentales. Pajas mentales con el único objetivo de que esa acción caiga en el corto plazo y que los interesados, sea quien sea, no voy a decir nombres, compren. Y ya está, esto es así. Porque además normalmente las noticias estas suelen ser de empresas que llevan mucha subida, que igual toca ya una corrección para recomprar un poquito para los que se la han perdido. Fijaos que hay patrones que, como he dicho, con la experiencia, con el tiempo te vas a ir dando cuenta. Pero al fin y al cabo, voy a hacer un resumen de todo el episodio. 2 tipos de noticias. Noticias importantes, que son las que cambian el fundamental de la empresa, y noticias no importantes, que son aquellas que pues tienen oscilaciones en el corto plazo. Quiero hacer una pequeña anotación. Las noticias no importantes, en su gran mayoría, por supuesto, las aprovechan los peces gordos, por así decirlo, para comprar más o para hacer lo que sea, ¿vale? O para incluso vender sus títulos o yo qué sé, no sé, para lo que sean. O porque a lo mejor estaban cortos y quieren tirar un poquito el precio para ya liquidar sus posiciones, por eso rebotan. Bueno, un montón de motivos tienen. Vale, tienes que saber que tú puedes aprovecharte también igual que ellos, porque al fin y al cabo tienes el mismo acceso al mercado. Lo que no tienes es el mismo acceso a la información. Pero si tú entiendes este tipo de prácticas, puedes, con tu cabeza, aprovecharte de esto. Y esto es muy importante. Yo al fin y al cabo creo que la experiencia lo que te da es conocer cómo funciona el mercado, poder improvisar. Y esto es algo que un algoritmo no te lo da. Poder pensar como las personas grandes que piensan, pero porque tienen información. Yo creo que esto es al fin y al cabo lo importante que te da la experiencia en la bolsa, y yo creo que es por esto precisamente que nos va tan bien en Boring Capital, incluso viniendo pues en febrero y en mayo una caída de las growth increíbles. Pues yo pienso esto, sinceramente, pero bueno, esto ya son divagaciones mías. Simplemente te quería compartir esta información en este episodio. Me estoy quedando sin voz, así que un abrazo y oye, nos vemos el lunes. Cualquier cosita por Instagram y a ver qué tal abre el mercado hoy. Un abrazo, adiós.